Bueno, pues le damos nuevamente gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite seguir compartiendo su precioso nombre, nos permite seguir conociendo más acerca de Él, el único propósito de adorarlo y de glorificarlo. Recuerden que estamos viendo el atributo de nuestro Señor Jesucristo como Jesús, Yeshua, que es Yahvé Chayá, es decir, el Dios que me da vida o el Dios que me dio vida. Y recordemos que Él tiene un propósito específico al darnos la vida eterna, que nosotros conozcamos quién es el Dios verdadero. Lo veíamos en Primera de Juan 5, ¿recuerdan? Quién es el Dios verdadero y saber y ser conocedores que estamos en el verdadero. Y obviamente el versículo 20 de esta primera carta de Juan, capítulo 5, pues nos reitera lo que ya hemos visto en otras partes de la Biblia, que nuestro Señor Jesús es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y además Jesucristo es la vida eterna. Estuvimos viendo ya varias citas, comenzamos con Ezequiel, ¿se acuerdan? En sus capítulos 16, capítulo 20, también veíamos Gálatas, veíamos Segunda de Corintios, veíamos en fin varias citas, estuvimos viendo también el Evangelio de Juan, comenzamos con el Salmo 25, el Salmo 27, que es donde nos habíamos quedado precisamente en nuestras sesiones anteriores. Y vamos a comenzar a ver. Acuérdense, por ejemplo, este Salmo 25, verso 14, que nos dice, Yahvé es la fuerza, ¿se acuerdan? Yahvé es la fuerza de los que le temen. Y además dice, el nombre de Yahvé es de los que temen, pero temen su nombre, temen su nombre. A ellos, dice, a ellos hará conocer su pacto. Esto es algo bien, bien, bien importante. Cuando tenemos temor santo de su nombre, cuando entendemos cuál es el propósito para el cual fuimos creados, cuál es el propósito para el cual fuimos vivificados, santificados, justificados, expiados, redimidos, etcétera. Entonces entendemos que todo eso tiene una unicidad en la obra de nuestro Señor Jesús, manifestar su nombre. ¿Se acuerdan? Juan 17, 4 y 6 principalmente, manifestar su nombre. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en posibilidades precisamente de conocer quién es Él. Y entonces, como decíamos en Primera de Juan 5, principalmente el versículo 20, entender que estamos en el verdadero y que el verdadero Dios y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. También veíamos el Salmo 27:4, etcétera. Comentábamos esa situación de conocerlo, de ser vivificados precisamente con ese propósito de adoración, con ese propósito de conocer su nombre, conocer quién es Él para poder adorarlo y glorificarlo. Entonces, bueno, pues aquí nos habíamos quedado en el discipulado anterior. Déjenme cambiar aquí a nuestra presentación de Easword, que es nuestra herramienta que utilizamos. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy, a partir del Salmo 104, versículo 33, para que lo vayan preparando, Proverbios 8, 35, en el sentido de que fuimos apartados, ¿se acuerdan? Para Él mismo. Y el objetivo es que tengamos temor santo a su nombre, para ser, recuerden, adoradores en espíritu y en verdad. Ya vimos estas otras citas, vamos a complementarlas simplemente con estas otras citas, hay muchas más, pero bueno, como principales, Salmo 104, verso 33 y Proverbios 8, 35. Y luego entraríamos al propósito. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿para qué Dios me dio vida eterna? ¿Cuál es el motivo específico de que Dios me haya dado vida? Y vamos a comenzar, por ejemplo, con Isaías 43, diversos versículos que estamos señalando, luego también en Isaías 38, y vamos a regresar también a los Salmos, al Salmo 139, etcétera. Vamos a tratar de abarcar el mayor número de citas posible que vayamos viendo el día de hoy, y si no, bueno, no tenemos ninguna prisa, continuaríamos en nuestro siguiente discipulado haciendo una extensión de este precioso atributo Jesús Yeshua,
Yahvé Shaya, el Dios que me da vida o el Dios que me dio vida. Entonces, déjenme presentarles aquí nuestra herramienta de Isgor. Déjenme cambiar la presentación. Ok, y vamos a nuestra herramienta. Listo. Y ya está ahí. Ok, bueno, vamos a recordar estas citas que estábamos contemplando. Vamos al Salmo 104, decíamos, entendiendo que el propósito que tiene nuestro Señor Jesús de habernos santificado es precisamente que nosotros conozcamos su precioso nombre, pero el hecho de conocerlo no es simplemente que haya vanidad en nuestras vidas y que digamos que somos conocedores del nombre de Dios, sino que hay un propósito específico, que nosotros cantemos a su nombre, que nosotros le cantemos a Él, que nosotros seamos para alabanza precisamente de su precioso nombre. Vamos a este Salmo 104, versículo 33, y observemos lo que nos dice la palabra. Dice, a Yahvé cantaré en mi vida. No dice en un solo instante, en mi vida, o sea, toda mi vida tiene un solo propósito, cantarle a Yahvé. ¿Se acuerdan que hemos visto otras citas, muchas otras citas que dicen, por ejemplo, a Yahvé tañeré? ¿Se acuerdan que es una vibración alta, una vibración hermosa, perfecta, con todo mi ser, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo cuanto soy yo, con todos mis pensamientos? A Yahvé tañeré mientras viva, o sea, mientras Él me presta vida. Y se complementa precisamente con esto, no porque le falte, sino para mostrarnos de una manera diferente cuál es el propósito de que nosotros tengamos vida en nuestro Señor Jesucristo o en Cristo Jesús, nuestro Señor. A Yahvé cantaré en mi vida. A mi Elohim. ¿Se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, en Ezequiel 36, que es muy claro, que nos dice que no lo hace por nosotros, sino por amor a su nombre, y que Él va a cambiar nuestro corazón, Él va a poner en nosotros esa hambre de querer conocer sus mandamientos, su voluntad, su propósito, pero no solamente el hambre de querer conocerla, sino de hacerla y de caminar en sus estatutos, en sus preceptos y cumplirlos. Entonces, todo eso, mis amados hermanos, lo hace nuestro Señor Jesús con un solo propósito, que lo reconozca como mi Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito? Recuerden esa cita de Ezequiel. ¿Por qué nos cambió el corazón? ¿Por qué nos da esa voluntad de cumplir sus mandamientos? ¿Por qué quiere que cumplamos sus decretos? Porque quiere que nosotros seamos su pueblo, pero Él quiere ser nuestro Dios. Y entonces vean qué precioso cierra este Salmo 104. A Yahvé cantaré en mi vida. Y la segunda parte, a mi Elohim, es mi Dios. Si yo soy su pueblo y por eso le estoy cantando, entonces lo reconozco como mi Dios y se cumple ese propósito, mis hermanos. Se cumple ese propósito de que nosotros seamos de Él y para Él, como ya lo hemos visto en otras citas, en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Etcétera. Somos de Él y para Él, pero además de eso, Él es nuestro Dios. Entonces, a mi Elohim, o sea, mi Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Observen, entonaré salmos, o sea, cantaré. ¿Cuándo o durante cuánto tiempo? Dice, mientras viva, mis hermanos. Entonces, si Él me dio vida, mientras que Él me preste vida aquí en este planeta, en este plano terrenal, mientras Él me preste vida, ¿qué voy a hacer? Voy a cantar salmos a Yahvé, mi Elohim, a Jesús,
mi Elohim. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Ese es el propósito específico de que Él nos dio vida. Este es el por qué, el para qué me dio vida, para alabarlo y para glorificarlo, para cantar salmos a su nombre. Vamos también a Proverbios 8, 35. Y vamos a ver cómo va en el mismo, ay, perdón, vamos a ver cómo va en el mismo sentido, Proverbios 8, ¿sí? ¿Cómo va en el mismo sentido? ¿Cuál es ese propósito, el por qué y el para qué? Fíjense, verso 35, porque el que me halla, o sea, el que me encuentra, encuentra la vida. Mi hermanos, ¿por qué Dios, déjenme decirlo así, se preocupa? ¿Por qué Dios se preocupa en que lo conozcamos? Porque quiere que tengamos ese encuentro con Él, porque quiere que lo encontremos, que lo hallemos, pero ¿cuál es el propósito? Fíjense, el que me halla, el que me encuentra, encuentra la vida, ¿se dan cuenta? Y entonces alcanza el favor de Yahvé. Mis hermanos, el que me encuentra, encuentra la vida, pero, dice, vamos al verso 36. El que peca contra mí defrauda su propia alma, o sea, la está matando. ¿Dónde dice eso? Fíjense, todos los que me aborrecen aman qué? La muerte. Mis hermanos, otra vez es lo que nuestro Dios, nuestro Señor, ya nos había enseñado en Oseas, ¿se acuerdan? Mi pueblo se muere por falta de conocimiento, pero también nos enseñó en Juan 17:3. La vida eterna consiste en conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y lo vimos también en 1 Juan 5:20. Entonces observen esto, mis hermanos, encontrar, hallar, conocer quién es Jesús, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Adonai, quién es nuestro Elohim, pues, mis hermanos, es encontrar la vida. En eso consiste la vida, en encontrarlo a Él, en conocerlo a Él, en hallarlo a Él, en intimar con Él. Pero la muerte, mis hermanos, es exactamente lo contrario, no conocerlo, no saber quién es Él. Y no saber quién es, mis hermanos, nos lleva a trivialidades. ¿Qué es una trivialidad, mis hermanos, en relación a la palabra de Dios? No digo que la palabra de Dios sea trivial. ¿Qué es una trivialidad en predicar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios? Mis hermanos, si nosotros hablamos de, y fíjense, déjenme decirlo así, a lo mejor nos gustan ciertos atributos del nombre de Dios. Y si nos enfocamos exclusivamente en atributos donde Él nos da algo, mis hermanos, les voy a poner un ejemplo. Sabemos que Dios es amor y el amor que mostró, pues es encarnarse para salvar, para que creamos en Él y para que tengamos vida eterna, es decir, que lo conozcamos. Entonces observen esto, mis hermanos. Si yo hablo nada más de que Dios es amor y que Dios me ama a mí y que Dios me salvó a mí y que Dios quiere que yo crea en Él y que Dios me quiere dar vida eterna a mí, me estoy centrando en mí. No estoy diciendo que está mal hablar de que Dios es el amor, pero mis hermanos, tenemos que hablar de que Dios es, por ejemplo, redención, pero Dios también es ira santa, pero Dios también es remisión, o sea, perdón de pecados. Acuérdense que la redención es, Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó en ese madero de tormento. Sí, mis hermanos, pero también
perdonó nuestros pecados. Y entonces la redención y la remisión implican algo, arrepentimiento de nuestros pecados, mis hermanos. Tenemos que mostrarle a nuestros oyentes que Dios nos ama, por supuesto, pero acuérdense, Él detesta el pecado y dice, el que peca contra mí defrauda su alma, los que me aborrecen, mis hermanos. Pecar es aborrecer a Dios porque estamos amando la muerte. Somos idólatras. No adoramos al que es la vida. Cuando pecamos, adoramos al que es la muerte. Y estamos entendiendo, pero mis hermanos, si no predicamos esto, si no compartimos esto y nada más compartimos lo bonito de Dios, déjenme decirlo así entre comillas, su amor, su protección, su cuidado, Él es mi pastor, mis hermanos, no se olviden de predicar también que Dios es santidad, que Dios es justicia, que Dios es ira, que Dios remitió mis pecados, los perdonó, pero fue por la obra de la redención, donde Él tuvo que morir por mis pecados. Y entonces tenemos que concientizar a la gente del arrepentimiento, que es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, que está relacionado precisamente con la redención, con la remisión, con la salvación, con la expiación, con el lavamiento, con la santificación. Porque, mis hermanos, es doloroso ver cómo estamos haciendo esa trivialidad, predicando únicamente los favores de Dios para nosotros y cómo podemos salir beneficiados. Cuidado, mis hermanos, porque eso también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me estoy explicando. No te estoy diciendo que no prediques que Dios es amor. Sí, pero enseñemos a los hermanos, evangelicemos a los hermanos correctamente, en la integralidad de quién es nuestro Dios. Porque estos dos versículos, mis hermanos, nos dan esa sabiduría de entender que al encontrarlo a Él, estamos encontrando la vida y alcanzamos su favor. No quiere decir que Él nos va a favorecer y vamos a estar bien y no nos va a faltar nada. Recordemos lo que dice, van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Y la gente va a pensar que hace justicia cuando los metan a la cárcel, cuando los torturen por causa de mi nombre. Cuando se le aparece a Pablo, ¿se acuerdan? Y Ananías, ve y dile a Pablito cuánto le es necesario sufrir por causa de mí. No, hombre, pero no se preocupen, dice Jesús. Pero también dice el verso 36, Proverbios 8, pero el que peca contra mí está defraudando su propia alma. ¿Por qué? Porque ya teníamos la vida, mis hermanos, ya habíamos ganado de gracia la vida porque fue regalada por nuestro Señor Jesús. Regalada para nosotros, pero hay un alto costo, su muerte de Él en ese madero de tormento y haber entregado su sangre, haber muerto y haber sido escupido y haber sido desnudado y haber sido vituperado por nuestra causa. Esa es la redención. Él tomó nuestro lugar. Entonces, la salvación, mis hermanos, no es gratis, fue gratis para mí. Ese es el regalo, pero tuvo un alto costo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos de predicar eso, mis hermanos, porque si no, entonces nada más estamos haciendo oidores de la palabra que están llenando su vientre, como dice la palabra, vacas gordas, en lugar de ser adoradores en espíritu y en verdad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, si no, para continuar. Ok, vamos ahora entonces, entendiendo esto que nos está explicando nuestro Señor, vamos a Isaías. Platicábamos que era Isaías
43. Y vamos a ubicarnos específicamente en algunos versículos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el versículo 1, luego el versículo 7. Fíjense, dice la palabra, y ahora Jacob, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Y entonces, vamos a ver aquí, mis hermanos, me van a decir, estamos viendo el atributo de que nuestro Señor Jesús, Yahvé, Yeshua, es Chayá, el Dios que me da vida. Sí, mis hermanos, claro que sí. Pero veamos otros atributos acerca de nuestro Señor Jesús. Fíjense, por ejemplo, el versículo 1 menciona Jacob. Mis hermanos, si somos atentos, si estamos atentos a la palabra de nuestro Señor, estoy compartiendo un discipulado de Mateo y estamos ahorita en el capítulo 1, versículo 2. Y entonces habla de Isaac dentro de la genealogía. ¿Se acuerdan? La genealogía de nuestro Señor Jesús en su ascendencia. Habla de Jacob, Isaac, bueno, habla de Abraham, ¿no? Luego Jacob, Isaac, etcétera, ¿sí? Y una de las palabras que aparecen ahí, o uno de los nombres que aparecen ahí es Jacob. Isaac, pues sabemos que es el que sonríe o el que me hace sonreír, el que da complacencia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se abre el cielo, que está nuestro Señor Jesús, por ejemplo, después de haber sido bautizado, o también en otras ocasiones, que dice, este es mi hijo amado, se escuchó una voz, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, o sea, es el que me hace sonreír, es el que me hace sentir bien. Isaac es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí, hablando de Isaac, mis hermanos, salió una pregunta que me hizo una de las hermanas que se está discipulando y me decía, Isaías, ¿verdad? Y le digo, bueno, no dice aquí específicamente en este versículo 2 de Mateo 1, Isaías, pero Isaías, ¿verdad? No como ascendencia, Isaías, ¿qué significa, mis hermanos? Acuérdense que este nombre de Isaías es Ya o Yeshua es la salvación. Y mis hermanos, ese es el nombre de Jesús. Isaías es una variación de Yeshua, si lo vemos en hebreo, que es exactamente el mismo significado, Isaías y Yeshua es el mismo significado. Ya o Yahvé es la salvación. Y entonces podemos entender, mis hermanos, a la luz de la palabra, ¿se acuerdan de Jeremías 33:3? Clámame, clámame, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Bueno, pues Isaías, mis hermanos, significa Jesús es la salvación. Y entonces, bueno, ahí la hermana me decía, wow, o sea, entonces, no solamente Isaac, que es el Dios que me hace sonreír, Jesús, el que tiene la complacencia para el Padre, para Dios, para Él, para su voluntad, que se cumpla su propósito, sino también Isaías, Él es la salvación. Abraham, ¿se acuerdan? Que fue cambiado por el nombre de Abraham, padre de multitudes. Y entonces le decía, recordemos citas, por ejemplo, donde dice Jesús, cuando yo sea levantado, o sea, crucificado, voy a traer a todos a mí mismo. Cuando le dice a Felipe, nadie puede ir al Padre si no es por mí, porque yo soy el Padre. Me has tanto tiempo, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se acuerdan de eso, mis hermanos? O en otras tantas citas que dice, cuando Él sea entregado, cuando tenga ese sufrimiento, el cumplimiento de su obra, dice, atraerá o llevará muchos hijos a la gloria. En Hebreos también dice, y los hijos que Dios me dio,
refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pero viéndolo como Padre. Entonces, vean, Abraham, no Abraham, Abraham, padre de multitudes. No te estoy diciendo que Abraham era Jesús o era Dios. Te estoy diciendo que el nombre de Abraham es uno de los atributos o una de las manifestaciones de nuestro Señor Jesús. Me vas a decir, ¿y por qué estamos viendo todo eso si aquí nada más dice Jacob? Bueno, mis hermanos, porque Jacob también aparece en la genealogía, ¿se acuerdan? El de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Y aparece en la genealogía ahí. Y entonces, Jacob, mis hermanos, ustedes van a recordar qué significa. Jacob puede traducirse como el usurpador, pero el usurpador, ¿por qué? Porque Jacob lo que hizo fue sustituir, ¿se acuerdan? A Esaú. Y entonces, mis hermanos, Jacob sustituyó a Esaú ¿de qué? ¿Se acuerdan? De la primogenitura por un plato de lentejas, por eso se llamaba Eliú, perdón, Esaú. ¿Por qué? Porque era el rojo, ¿se acuerdan? Que era pues pelirrojo, pues. Sus vellos era rojizo. Y entonces, mis hermanos, pues él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué significa Jacob? Un sustituto, mis hermanos. Sustituto. Alguien que sustituye a otro. Entonces me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús? Porque nosotros hemos visto que Jacobo significa usurpador, o sea, en sentido negativo, y alguien que usurpa, pues es alguien que comete un hecho fraudulento, alguien que está engañando para hacerse de algo. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Fíjense, ahora Jacob, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, y vean por qué, mis hermanos, yo te redimí. Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Jacob? Bueno, ¿te acuerdas que te dije? Jacob significa sustituto. Y mis hermanos, ¿qué significa redimir? ¿O qué significa redentor? El que te sustituye, el que toma tu lugar. ¿En dónde? Pues en ese madero de tormento, ahí en el Monte Calvario. Entonces estamos entendiendo, mis hermanos, cómo Jacob, el sustituto, en ese sentido, es el que tomó nuestro lugar para ser ejecutado en lugar de nosotros. Toma sentido lo que dice la última parte del versículo 1. Yo te redimí, o sea, yo estoy tomando tu lugar. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Y entonces observen, cuando Él nos redime, dice, te puse nombre. ¿Se acuerdan de Juan 1:12? Pero a los que lo recibieron, a Jesús, los que creen en su nombre de Jesús, reciben la autoridad de ser llamados o de ser que nombrados, ¿sí se fijaron? Hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre que nos da Jesús? Pues su nombre. Por eso somos cristianos. Cristo. Somos hijos de Dios por su gracia, por su misericordia, porque Él nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser llamados sus hijos. Y entonces, observen, mío eres tú. ¿Para qué fuimos comprados? ¿Para qué fuimos vivificados? ¿Para qué fuimos santificados? ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Para qué fuimos lavados? ¿Para qué fuimos? Me estoy explicando, mis hermanos. ¿Para qué? Para hacer de Él. Le pertenecemos porque nos compró. Precio. Aquí está.
Yo te redimí, precio de sangre. Él pagó el precio cuando nos sustituyó. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? No sé si hay alguna pregunta. Ok, vamos al versículo 7. A todos los, observen, llamados en mi nombre, acuérdense que Él nos da un nombre, nos llama por su nombre. ¿Se acuerdan? Lo vimos aquí en el versículo 1. ¿Sale? Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora dice el versículo 7, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Mis hermanos, los que somos llamados, los que somos solicitados, los que somos limpiados, los que somos vivificados, justificados, redimidos, etcétera, etcétera, en su nombre fuimos creados, dice, para su gloria. Observen, a los que para gloria mía creé. Para eso fuimos creados, para su gloria. Para eso fuimos hechos, para su gloria. Para eso fuimos formados. ¿A la imagen de quién, mis hermanos? El varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero ¿para qué fuimos formados a su imagen? Para gloria suya. Y la gloria, mis hermanos, recordarán ustedes que es su poder, su autoridad, su majestuosidad, es decir, su nombre. Entonces, ¿por qué nos llama en su nombre? Para que le demos gloria a su nombre. Darle la gloria a Dios, mis hermanos, es glorificar su nombre, como ya lo vimos, por ejemplo, en los Salmos, en Proverbios que estábamos viendo, no solamente en este discipulado, sino en el pasado. Estamos comprendiendo. Vamos al verso 21. Fíjense, ¿te acuerdas que recordábamos Ezequiel? Él nos dio todo lo que hizo, un corazón nuevo, puso entre nosotros su voluntad, su espíritu, nos dio un nuevo espíritu, etcétera. Todo eso porque quiere que seamos su pueblo y Él quiere ser nuestro Elohim, nuestro Dios. Y observen lo que dice el verso 21. El pueblo que yo he formado, ¿se acuerdan que veíamos ahorita en el versículo 7? Para mi gloria. Observen lo que dice aquí. El pueblo que yo he formado para mí mismo. No solamente fuimos creados, sino también fuimos formados. Voy a regresar al verso 7 y observemos lo que nos dice nuestro Dios. Dice, para gloria mía los creé, o sea, fuimos creados, pero además fuimos hechos, pero además fuimos formados. Y entonces, regresamos al verso 21. El pueblo que yo mismo he formado, ¿para quién, mis hermanos? Para mí mismo. Le pertenecemos. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo, sentido de pertenencia. Pero hay un para qué. Observen el propósito que nos dice la última parte del versículo 21. ¿Para qué dice? Para que proclamemos su alabanza. Mis hermanos, Él nos constituyó, nos creó, nos formó, nos salvó, nos vivificó, nos redimió, nos santificó, todo lo que ustedes quieran. Sí, todo lo que dice la palabra es cierto, pero hay un propósito específico para que proclamemos alabanza, porque fuimos creados para eso, para alabar su gloria,
para alabar su nombre, para conocerlo y darlo a conocer. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Ok, vamos ahora al Salmo. Vamos a regresar al libro de los Salmos. Salmo, vamos al Salmo 38, ¿sí? En el versículo 20. Salmo 38, versículo 20. Fíjese, ¿qué hacemos nosotros? Ya vimos para qué fuimos creados, pero ahora vamos a ver nosotros qué le contestamos a Dios. O sea, ¿qué hacemos? Me son hostiles y me pagan mal por bien porque he seguido lo bueno. Uf, pero ¿cómo es eso? Sí, mis hermanos, eso es lo que hacemos con Dios. Somos hostiles. ¿Qué es una persona hostil? O sea, una persona difícil, una persona que está enojada siempre, que es rebelde. Y déjenme regresar a Isaías 43. Estábamos en el verso 21, ¿no? Pero fíjense, Él, ya vimos, nos formó, nos hizo, nos proclamó, etcétera, nos formó, nos creó, nos hizo para que proclamáramos su alabanza. Pero ahora observen, con todo, oh Jacob, ¿te acuerdas que te dije, Jacob? Es el rebelde, también sí, es el que no está de acuerdo con, es el que sustituye, sí, ahora ya en ese sentido negativo. Con todo, Jacob, ¿qué hacemos nosotros? No me invocaste. Invocar quiere decir mencionar su nombre, mis hermanos. Y comentando con varias personas que no se congregan con nosotros, pero comentando con ellos les digo, bueno, y están predicando su nombre, están discipulando su nombre, están testificando su nombre, y me dicen, pues no, pues es que no sabemos sus atributos, no los conocemos. Mis hermanos, fíjense, con todo, oh Jacob, no me invocaste. Mis hermanos, ¿qué estamos enseñando en nuestras congregaciones? No estamos enseñando el nombre de Dios para invocarlo, no para nosotros, acuérdate, sino para honrarlo y glorificarlo, conocerlo para darlo a conocer, dar frutos de labios que confiesan su nombre. No me invocaste. Fíjense, te cansaste de mí, Israel. Ay, siempre predican lo mismo, siempre hablan del nombre, si no es un atributo, es otro. Mis hermanos, siempre no. Nosotros no predicamos siempre el nombre de Jesús. Nosotros solamente predicamos el nombre de Jesús en sus atributos. No siempre, solamente, exclusivamente predicamos su nombre. Y sabemos que no nos alcanza ni nuestra vida ni la eternidad para seguirlo predicando. Entonces, ¿cómo podemos decir? Siempre predican el nombre, siempre disipulan con el nombre, siempre es lo mismo. Israel, ¿te cansaste de mí? O sea, no me quieres conocer. Estamos comprendiendo. No me trajiste el cordero de tus holocaustos, no me honraste con tus sacrificios, pero yo no te abrumé, dice Dios, exigiéndote ofrendas, no te fatigué pidiéndote incienso. Mis hermanos, a veces decimos, ay, es que Dios no nos está fatigando con eso, mis hermanos, nos está dando a conocer su nombre y nos fatigamos, nos enojamos, nos molestamos, nos incomodamos, que siempre se predica lo mismo. No me compraste canela con dinero,
No me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. Mis hermanos, en esto somos especialistas, en cargar sobre los hombros de nuestro Señor Jesús todo nuestro pecado, pero no invocamos su nombre para honrarlo y glorificarlo. No te lo estoy diciendo yo. Observa lo que dice aquí nuestro Dios. ¿Qué hace Él? Observemos. Yo soy el que borro tus rebeliones. O sea, yo te estoy redimiendo, yo tomo tu lugar. En lugar de ser rebelde, ahora eres obediente en Cristo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Sí se fijaron? Y muerte en ese madero de tormento. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué borra nuestras rebeliones? Observemos que no dice porque nos ama a nosotros. Dice por amor de mí mismo. ¿Por qué fuiste redimido, perdonado, salvado, santificado, justificado, etcétera? ¿Por qué? Por amor de Él, por amor a sí mismo, por amor a su nombre, mis hermanos. Y además dice, no me acuerdo de tus pecados. ¿Sí se fijaron? Si seguimos viendo aquí el libro de Isaías, pues habla de lo que ha hecho o lo que hemos hecho nosotros como pueblo escogido, todo lo contrario de lo que Dios quiere. Estamos comprendiendo, mis hermanos, nuestra actitud frente a su redención, frente a su amor, frente a su salvación, frente a su voluntad, es revelarnos y hacer lo que nosotros queremos. Vamos al Salmo 139, 13 al 18. No sé si tengan alguna pregunta. Salmo 139. Ay, déjenme. Oh, ahí está. 100, listo. 139. Y vamos a ver los versículos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Déjenme ponerle aquí para que se vea completo. Fíjense, tú adquiriste mis riñones, mis hermanos. Aquí es un reconocimiento expreso de lo que hizo Dios en nuestras vidas. Él adquirió mis riñones. ¿Por qué riñones? Ser de riñones, mi hermano, en el sentido bíblico, es ser una persona entusiasta, ser una persona, déjenme decirlo así, entrona. O sea, que le entra todo, que dice, sí, yo voy con todo, yo me rifo, Señor, por ti. Una persona decidida a hacer lo que sea, corajuda, pero en el sentido de servir a Dios. ¿Me explicó? Fíjense, tú adquiriste mis riñones, mi coraje, mi temple. Te pertenezco, Señor, me compraste. Me tejiste en el vientre de mi madre. Mis hermanos, Dios nos formó. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Isaías 43? No solamente nos hizo, nos formó y nos va formando a la estatura de varón perfecto que es Cristo Jesús. Consecuencia, consecuencia, mis hermanos. Vean el verso 14. Te alabaré, te alabaré. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo ahorita en los otros salmos? Fuimos creados para su alabanza. Tañemos, vibramos, cantamos, salmodiamos en alabanza a su nombre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien, no solamente mi mente, no solamente yo físicamente, mi alma, mis hermanos, lo sabe. Yo te preguntaría,
tu alma o tú en tu alma, ¿sabes para qué fuiste creado? ¿Sabes para qué fuiste hecho? ¿Sabes para qué fuiste formado? Estamos entendiendo, mis hermanos. Vamos al verso 15. No fueron encubiertos de ti mis huesos. O sea, Señor, tú conoces todo. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 4:12? Pero la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra, ¿se acuerdan? Penetra hasta la coyuntura de los huesos y además penetra el alma y el espíritu. Vean lo que dice, no hay nada encubierto de ti. Es lo que dice Hebreos 4, ya en el versículo 13. Nada hay encubierto de ti. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Es lo mismo que dice este salmo, mis hermanos. Aunque en lo oculto, ahí en el vientre de mi madre, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, Señor, tú ya me conocías, me conoces todo completo. Tus ojos, vean, dice, tus ojos veían, mis hermanos, mi embrión. Escuchen, vean, observen. Tus ojos veían mi embrión. Tú fuiste elegido, que estás escuchando este mensaje, mis hermanos, no mío, de la palabra. Fuiste escogido con un propósito, glorificar su nombre. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados. ¿Por quién? Pues por Él, mis hermanos. Se escribieron en tu rollo y para Él hubo un día entre ellos. ¿Estamos comprendiendo? Propósito específico. ¿Para qué fuimos creados? Verso 17. Oh Elohim, cuán preciosos son para mí, o como dice aquí, cuán preciosos me son para mí mismo, ¿sí? Tus pensamientos, mis hermanos, los pensamientos que tiene Dios son preciosos para ti, no solamente que Él te cuida, sino que le tengas un temor santo, no solamente que Él es tu pastor, sino que Él como padre te corrige y te disciplina. Sus pensamientos son preciosos para ti. Cuán inmensa es la suma de ellos, dice. Si los enumero, pues se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mis hermanos, estamos entendiendo para qué nos creó Dios, por qué nos creó Dios, qué quiere tu Elohim, qué quiere tu Señor Jesús de ti, que lo adores y lo glorifiques, que vivas para Él. Estamos entendiendo. Vamos a Jonás, vamos a pasar ahora al libro de Jonás. Ya sabemos lo que sucedió con Jonás, ¿sí? Cómo fue desobediente Jonás, pero luego, bueno, al final, pues fue eh, atribulado por nuestro Dios, fue probado por nuestro Dios, ¿se acuerdan? Y entonces Jonás fue tragado, ¿se acuerdan? Prácticamente por un pez, fue echado primero al mar, fue tragado por el pez, y bueno, sabemos que después Jonás recapacitó, le pidió perdón a nuestro Dios. Vamos a ver el capítulo 2, mis hermanos, en estos versículos del 1 al 10. Si ven, aquí, por ejemplo, se titula Oración de Jonás y dice, entonces oró Jonás a Yahvé su Elohim, ¿desde dónde? Fíjense, desde el vientre del monstruo marino. O sea, cuando está enterrado hasta abajo, como vemos ahorita en el otro salmo, ¿no? Aunque yo fui formado ahí en lo subterráneo de la tierra, fui entretejido entre lodo, agua, tierra. Sí, desde ahí ya nos conocía, desde ahí ya nos conocía, desde que éramos un embrión, ya nos conocía nuestro Dios, mis hermanos. Jonás oró desde el vientre del monstruo marino. ¿A quién le oró? A Yahvé su Elohim. ¿Qué es lo que dijo? Vamos al versículo 2. En mi angustia invoqué a Yahvé y él
me respondió. Desde el vientre del Seol pedí socorro. Tú escuchaste mi voz. Hay algo bien certero, mis hermanos. Si tú desde lo más profundo de tu sufrimiento o de la prueba clamas al Señor, no para que te libere de, sino que le clamas pidiéndole perdón, arrepintiéndote de nuestra, ¿verdad? No te iba a decir de tu condición de pecador, de nuestra condición de pecadores, mis hermanos. Si le clamamos a nuestro Dios, Él nos enseña quién es, nos revela quién es, para que lo honremos y lo glorifiquemos. Me arrojaste a las profundidades del corazón del mar, me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mis hermanos, a Jonás no solamente se lo comió el pez, se están dando cuenta, se estaba ahogando. Me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Allí, en esa prueba, en esa disciplina, Jonás entendió su condición de pecador, de rebelde. Estamos comprendiendo. Las aguas, dice, las aguas me envolvieron hasta el alma. El abismo acuoso, o sea, todo el mar que estaba alrededor de él, me rodeó. Las algas se enredaron en mi cabeza. Mis hermanos, quiere decir que ya se había sumergido. Las algas no andan volando arriba del mar, están abajo. Fíjense, descendí a los cimientos de los montes. Pues Jonás se vio pues, prácticamente muerto. La tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí. ¿Qué fue lo que pensó Jonás, mis hermanos? Estoy muerto, Dios ya no me quiere. Sin embargo, fíjense, pero tú, oh Yahvé Elohim mío, el Redentor, el que me da vida, el que me saca de la muerte, Chayá, ¿se acuerdan? Fíjense, sacaste del foso mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo que está ofreciendo Jonás, mis hermanos? Sacrificio de alabanza. Es lo mismo que dice, ¿se acuerdan? Hebreos 13:15. Pero ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, coma, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, como lo hemos estado viendo en estas otras citas. ¿Cuál es el propósito de ofrecer ese sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Tú eres Elohim Yahvé, mi Dios. Es lo que le está diciendo Jonás. Y entonces, fíjense, cumpliré lo que prometí. Jonás entendió que estaba haciendo mal. Ya le había hecho una promesa a Dios. Le había dicho, sí, sí, voy a ir a predicarle a Nínive, ¿se acuerdan? Y de repente dice, no, mejor me voy. O sea, tú me estás mandando, pero, sí, señor, claro. Pero en la primera oportunidad que hizo, se fugó. Voy a cumplir lo que te prometí, señor. Mis hermanos, ¿para qué fuiste creado? Para adorarlo y glorificarlo, para proclamar su nombre, para anunciar su nombre, para dar a conocer su nombre. La salvación es de Yahvé. Entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás en la tierra. Gloria a Dios, mis hermanos. Cuando Jonás entendió que se había equivocado, que había defraudado a Dios, que estaba muerto sin Dios,
y experimentó esa muerte, mis hermanos, porque la muerte no es que te entierren en tu ataúd y estés muerto así, sin moverte. La muerte es estar separado de Dios, separado de su voluntad, no conocerlo. Mis hermanos, ¿cuántas congregaciones están muertas espiritualmente? ¿Por qué? Porque no conocen el nombre de Jesús, porque no conocen los atributos del nombre de Dios. No es porque yo te lo esté diciendo. Entendamos, mis hermanos, ¿a qué se refiere la palabra? Estamos muertos en vida, estamos muertos porque no lo conocemos. Pero conocerlo, mis hermanos, es vida eterna. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Ok, voy a regresar aquí a proyectar nuestra postal, ¿sí? Nos estamos, ya vimos estos salmos y nos estamos quedando ahorita en Jonás, ¿sale? Nos quedamos aquí en Jonás, vamos a terminar dándole la honra y la gloria al nombre de nuestro Señor Jesús y con su favor, pues dentro de 8 días estaremos viendo estas otras citas. Se las dejo aquí, mis hermanos, ustedes véanlas. Juan 3, 14 al 18 y el verso 36, luego Juan 5, 25, Juan 10, 10 y luego 28 al 30, Juan 17, 2, 3 y luego 11 y 12 y luego Tito 3 del 3 al 7, Efesios 2 del 4 al 10. Por lo menos que veamos hasta ahí, mis hermanos, la siguiente sesión con el favor de nuestro Dios y que vayamos entendiendo ese propósito. ¿Para qué fuimos creados? Arrepintámonos, mis hermanos, como Jonás. No esperemos hasta estar muertos, hasta llegar al fondo del abismo, hasta estar con esas algas alrededor de nuestra cabeza, ahorcados prácticamente, asfixiados, y meditemos, mis hermanos, en el propósito para el cual nuestro Señor nos ha vivificado. Darle toda la honra y toda la gloria a su precioso nombre. Que nuestro Señor Jesús los bendiga, que nuestro Señor Jesús los guarde y con su favor nos vemos próximo domingo o también el próximo miércoles. Bendiciones y que toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.